Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 151, correspondiente al día 10 de agosto de 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. En la reunión de trabajo del día de la fecha, presidida por el gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Infram, se han analizado y evaluado los siguientes aspectos. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 69 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. Se informa que no se reportan casos sospechosos en base a los criterios de protocolo COVID-19. 3. En los últimos 8 días no se han diagnosticado casos positivos a coronavirus en la provincia de Formosa. En ese lapso, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud reportó casos positivos a Formosa que no corresponden por criterio epidemiológico, por no tratarse de personas que residan en nuestra provincia. Al igual que en oportunidades anteriores, se realizaron las gestiones necesarias para corregir dichas cargas erróneas. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica a un paciente de 47 años que estuvo internado 46 días hasta que tuvo sus 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 86. Total de casos recuperados, 79. Pacientes internados, 2. Uno de ellos asintomático. Casos en tránsito con egresos de la provincia, 4. Cantidad de test realizados a la fecha, 6.478, con un 1.33% de positividad. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 449. Control en la vía pública, 15.286 personas y 6.525 vehículos. Infracciones, 198 vehículos por restricción de circulación y patente y 746 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 7. En relación al dengue, informamos que se realizarán en el día de mañana, martes 11 de agosto, las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios Nazaret, Piedad, Belgrano e Itatí de la ciudad de Clorinda. 17 de octubre de Laguna Blanca, agua potable de Ingeniero Juárez y barrios San Antonio, Fontana y Cobifol de Formosa Capital. En relación al descacharrizado, este se realizará en los barrios San José Obrero, en Formosa Capital, en conjunto con el municipio capitalino, y República Argentina, también en la ciudad capital, en conjunto con Vialidad Provincial. 8. Con provincianos, resulta oportuno recordar las reflexiones del gran sanitarista argentino y primer ministro de Salud durante el gobierno de Juan Domingo Perón, al doctor Ramón Carrillo, quien expresaba que la salud no solamente es un derecho que hemos reconocido, sino que también es un deber, pues todos tenemos obligación de cuidar nuestra salud
que no es totalmente nuestra, sino que pertenece a la familia que formamos y por tanto pertenece también a la comunidad. Tenemos así un deber, el de solidaridad social, de no violar los principios sanitarios, ya sea por ignorancia, por descuido o por despreocupación. Las sabias palabras de Ramón Carrillo están más vigentes que nunca. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 151 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la evolución de los 2 pacientes que tenemos internados aún en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, por suerte hoy tenemos buenas noticias. Una de las personas fue dada de alta en el transcurso del día de hoy. Todos sus estudios fueron negativos, los últimos hisopados que se le realizó, así que están en óptimas condiciones de que la persona pueda volver a su comunidad con su familia. Perdón. Las otras 2 personas que quedan son de sexo femenino, son las 2 últimas personas que esperemos que sean pacientes de ese hospital como coronavirus, pero solamente es un deseo, estamos seguros que probablemente en el futuro aparezcan más, pero por ahora esperemos que así no sea. Estas 2 personas están en muy buen estado general, en óptimas condiciones. La señora que estaba con tos solamente persiste con un poco de tos seca, sin mayores complicaciones. Así que con suerte, transcurso también de la semana, iremos viendo ver los estudios que se vayan haciendo para ir pensando en su alta prontamente. Veremos cómo transcurre el resto de los días. Son buenas noticias porque son ya pocos pacientes, están quedando. Esperemos que no quede ninguno, como decíamos antes, pero no quiere decir eso, que si se van todos de alta se resolvió o terminó el problema. Vuelvo a recalcar, por más que digan, ya lo dijo en varias oportunidades, ¿por qué lo vuelvo a recalcar? Pero vuelvo a recalcar que no es que se van de alta los pacientes y terminó el problema del coronavirus. El coronavirus cada día está más complicado y más complejo en la República Argentina y nosotros formamos parte de la misma, al igual que de Latinoamérica, ¿sí? Tanto Brasil como Paraguay también están teniendo sus problemillas, Brasil mucho más, por supuesto, Paraguay cada vez un poco más complejo también se está haciendo, por lo tanto nosotros estamos muy próximos a toda esa zona, tenemos mucha posibilidad a través de varios medios cómo puede llegar el virus a Formosa. Por lo tanto, vuelvo a hacer hincapié, no todo se ha resuelto, solamente se está resolviendo los pacientes internados, no quiere decir que pueda aparecer más adelante alguien. Por lo tanto, volvemos a hacer hincapié, vuelvo a hacer hincapié en tener todas las medidas de bioseguridad que siempre se habla, ¿sí? El distanciamiento social es fundamental, el lavado de manos frecuente y el uso del tapabocas o barbijo. Gracias. Gracias a usted, doctor. En relación a la trascendencia de las políticas nutricionales, alimentarias que llevamos adelante en nuestra provincia, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos comentará al respecto. Muy bien, muy buenos días. En el transcurso de la semana pasada, más precisamente el día sábado, se estuvo trabajando en la distribución de las cajas alimentarias a poblaciones aborígenes en la localidad de Ingeniero Juárez y todas las comunidades aborígenes que están al sur de Ingeniero Juárez, cerca del río Bermejo, lo que es el departamento Matacos, en donde se distribuyeron aproximadamente a unas 2.500 familias las cajas alimentarias dobles para
cumplir con el cronograma que estaba previsto en este sentido. En el transcurso de esta semana, más precisamente el día jueves, estaremos en 2 localidades ya de Ramón Lista, en las comunidades aborígenes también, en las localidades de Lote 8 y María Cristina, donde se van a atender a más de 1.600 familias, que bueno, se está preparando toda la logística. También en el terreno hay gente trabajando ya preparándose para cumplir, ¿no es cierto?, con esta tarea tan importante que es asistir a poblaciones más vulnerables, que siempre son importantes y cobran mayor relevancia aún en la época que estamos viviendo. Por otra parte, informar también que el Plan Nutrir comienza su segunda semana del mes, en donde en todos los centros de distribución, que son 7 en total, en los distintos barrios de Formosa Capital, se están entregando los alimentos que aportan y se reciben a partir de la producción de los paiperos de toda la provincia. En total suman 17 productos que deben retirar cada una de estas familias. Recordemos que las familias que tienen 5 o más miembros también reciben un refuerzo de 3 productos más, atendiendo a un pedido que nos había hecho en su oportunidad el gobernador de atender a las familias más numerosas que por supuesto tienen un consumo mucho mayor. Informar también que en esta semana 2, así como en la semana 1, se está entregando, aparte de los 17 productos y del refuerzo alimentario para las familias numerosas, un bolsón conteniendo 5 productos, alimentos no perecederos, consistente en todos ellos. Contienen una bolsa de leche chocolatada y una mermelada, una lata de mermelada, un frasco de mermelada, producido por la planta Alimentos Nutrifor de la provincia de Formosa y otros 3 productos más. Bueno, el resto de las políticas alimentarias continúa dándose normalmente con todos los comedores escolares en toda la provincia, que se sigue trabajando en sus diferentes modalidades, como así también el refuerzo de leche en polvo en todos los hospitales y centros de salud de la provincia para las mujeres embarazadas y los niños menores, también de vital importancia porque atender la salud materno-infantil es una de las premisas del modelo formoseño y se cumple también de esta manera. Consumir alimentos frescos, nutritivos y saludables y en lo posible algunos de los productos que se reciben a través del Plan Nutrir y aportados por las diferentes comunidades de productores, pequeños productores paiperos de las diferentes localidades, se recomienda en lo posible algunos que se puedan consumirlos frescos sin cocinar. Por ejemplo, si hay lechuga, si hay tomate, si hay zanahoria, si hay bueno, algunos de los productos que se pueden consumir, siempre es bueno porque si bien este tipo de productos que son frescos, una vez cocinados, también son muy saludables, consumirlos en lo posible sin cocinarlo mantiene muchísimas vitaminas que se pierden por el producto del calor. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Rescatar una vez más lo importante que es la alimentación como uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud. No existe buena salud sin una nutrición adecuada, equilibrada, con los aportes de todas las vitaminas, los minerales, las proteínas, los hidratos de carbono que deben contener. Esto debe estar equilibrado y esto es lo que se trabaja con el equipo de nutricionistas para que dentro de este plan Nutrir esto tenga realmente estas características. Y sin una buena alimentación no hay salud. Y para las familias, para el trabajador que vive de su trabajo, es muy importante no perder la salud, porque su único capital es la salud, porque cuando hay salud puede ir a trabajar y de esta manera trae el ingreso a sus domicilios. Diferente el caso de personas con mucho poder adquisitivo, que bueno, que ya no depende su capital, ¿no es cierto?, de su estado de salud. Igual puede seguir funcionando, subsistiendo.
Así que es una responsabilidad, como se leía hoy en el parte y que nos recordaba la palabra de Ramón Carrillo, no solamente que es un derecho, sino también una responsabilidad que todos cuidemos nuestra salud, porque estamos cuidándonos a nosotros mismos, estamos cuidando también a nuestras familias. Muy bien. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Ministro González, hace una semana que el Gobierno Nacional decidió habilitar los entrenamientos en el fútbol, tanto primero de Primera División, después la B Nacional, le toca al Argentino A, donde hay un equipo formoseño que si bien ya no tiene participación de acá a lo que resta del año por no haber clasificado, pero sigue en el ex Argentino B, hay algunos equipos de Formosa, y yo quería saber si estarían habilitados ellos a los entrenamientos. Gracias. Esa es una pregunta que nosotros se le hicimos al presidente de la Liga y nos indicó en la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en la que también participa en su carácter de intendente de la ciudad de Formosa, que no estaban dadas las condiciones para eso en nuestra provincia. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, José Villarruel para Canal 11, para el Noticiero 11. La pregunta para el médico que corresponda. ¿Se habla o hubo noticias nacionales en cuanto a las secuelas que deja el coronavirus en pacientes con síntomas y asintomáticos? En ese sentido, ¿van a haber estudios o cómo es el seguimiento que se le hace a los pacientes, teniendo en cuenta que a nivel internacional también se habla de lo mismo? Muchas gracias. Bueno, sí. Digamos, el coronavirus es relativamente algo muy nuevo, ¿no? ¿A qué me refiero nuevo? Llevamos 6 meses de intensa pandemia, por decirlo así. Las secuelas en general se miden mucho más tiempos adelante, ¿sí? Los pocos datos que hay se van apareciendo recién ahora de un grupo de pacientes que están teniendo secuelas. Y recién se está comenzando a estudiar a los pacientes posterior a su alta, ¿sí? Son datos muy nuevitos y frescos aún, todavía sin un final certero, ¿sí? Hay que ver qué pasa acá en 1 año, 2 años, realmente cuánta gente quedó con secuela o no, y cuál es la afectación del órgano más afectado, por decirlo así. Hoy sabemos que el coronavirus no es solo una afectación del pulmón o una afectación de la garganta, sino también puede comprometer otros órganos como el corazón, los riñones, por ejemplo, el sistema nervioso central, por eso entre eso está la cefalea, por ejemplo, o la pérdida del gusto y el sabor, también tiene relación con el sistema neurológico, o inclusive ahora el tubo digestivo, como estamos viendo, por ejemplo, la diarrea. Ahora, en las secuelas se está viendo algunas más que nada neurológicas. Por ejemplo, en el caso de la pérdida del olfato y del gusto puede quedar mucho tiempo después. Sí, eso es como una secuela porque el cuadro clínico o infeccioso ya fue superado, pero queda con esas molestias. Hay otras personas que quedan con otras sintomatologías neurológicas o cardíacas, también se ha visto en algún grupo de pacientes. Hasta inclusive hay manifestaciones en la piel, también se ha visto. Ahora, ya no quedan como secuelas lo de la manifestación de la piel. En nuestros pacientes en particular, hasta ahora ninguno ha quedado con una secuela manifiesta, por lo menos hasta ahora. Igualmente se lo están haciendo los controles en cada lugar donde están viviendo o consultan, etcétera. Pero hoy día no hay ninguno que haya quedado con una secuela, ni mucho menos una secuela grave ni nada por el estilo. La secuela más grave que uno puede llegar a encontrar posterior siempre es la afectación del pulmón, que a veces puede curar esa infección del pulmón con una fibrosis, ¿sí? Queda como el pulmón lastimado o con cicatriz, como le podemos, para que me entienda un poco mejor la gente. Esa cicatriz dentro del pulmón es una secuela, puede quedar, que eso no resuelve, pero bueno, es una de las cosas que también se ha visto. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, anticipó en una entrevista con el periodista Mauro Viale
la idea de retorno a las clases presenciales en Formosa, excepto en la ciudad de Clorinda y también aquí en la ciudad capital. Quería consultar si hay algo concreto respecto a este tema y si estaría previsto antes que finalice el mes de agosto. Muchas gracias. El Ministerio de Educación está trabajando al respecto, está teniendo reuniones con las distintas delegaciones zonales para poder avanzar en un esquema de trabajo al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. La pregunta a quien corresponda. Muchas provincias de la Argentina ya están avanzando hacia la nueva normalidad, flexibilizando aún más actividades. En la región, Formosa sigue siendo la provincia que no tiene actividades como pesca deportiva habilitada, o gimnasios, o atención al público, o recepción del público en el sector gastronómico. La consulta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta fase de cuarentena en la que nos encontramos? Muchas gracias. Bueno, ya lo conversábamos muchas veces, estamos todavía en una situación riesgosa para el país y ahí valen las decisiones. Y las decisiones son las que priman por sobre todo en el centro del ser humano, la salud, la vida y por otro lado el bien común. Entonces, si bien muchas veces está este dilema de la salud a la libertad, ¿no? Pareciera que es un tema que queremos hacer todo lo que pudiéramos hacer y las condiciones del mundo cambiaron, las condiciones del país cambian, las condiciones de la región están cambiando todos los días y el riesgo constantemente está cada vez aumentando. Fíjense el caso de Jujuy. Y lo cito como un ejemplo lamentable por el hecho de que también se dieron estas mayores actividades y lamentablemente hoy el sistema de salud está colapsado, la cantidad de muertos que hay. Entonces, a veces estas decisiones prematuras ante la situación que vive el país, donde todavía no existe una cura, ni siquiera una vacuna para poder prevenirla, pone en riesgo realmente la vida y la salud de cada uno. Y siempre decimos, también lo repetimos, si una persona enferma, se enferma toda la familia. Si una persona muere, y lógicamente que es una tragedia para cualquiera. Entonces, volver hacia atrás, una situación que a veces puede costar la vida o la salud de muchos ciudadanos, y acá estamos hablando de lo que cuidamos nosotros, son los habitantes de Formosa, los 640.000 habitantes de Formosa, haría de que nos arriesguemos a una situación en medio de una zona caliente como estamos viviendo, como está ocurriendo en los casos de Bolivia, de Jujuy, de Salta, del Chaco, de Paraguay, apresuradamente, imprudentemente quizás, puedan suceder estas situaciones donde después no podamos controlar. Entonces, aunque a algunas personas le cueste, porque sabemos que le estamos pidiendo un esfuerzo, a algunas que les pese y a otras que critican, realmente para nosotros sigue siendo el horizonte en el cual queremos llegar, donde estemos todos sin lamentar la pérdida de vida de nadie y que los hospitales, así como está ocurriendo en esta situación de hoy, que damos del alta a una persona que estaba más de 40 días otra vez, quedan 2 mujeres que próximamente, si Dios quiere y si todas las condiciones están dadas, también serán dadas de alta y este hospital quede vacío, que es realmente lo que queremos mantener. Entonces, por ahí estas ansiedades lógicas también, porque queremos volver a un estado como vivíamos antes, pero todavía la situación no nos permite un estado de normalidad, entre comillas, como muchos aspiran. Entonces, volvemos a repetir, es importante paciencia, es importante la prudencia, es importante saber que en esto salimos todos, que no queremos lamentar la enfermedad ni la vida, la pérdida de la vida de ningún formoseño. Entonces, progresivamente, poco a poco, vamos a seguir andando, pero con cautela. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Javier Ruiz de Radio Formosa 88.1. Feliz día para los mobileros de radio y televisión también. Aprovechando. Doctor González, hoy en diálogo con la 88.1 Radio Formosa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, destacó las condiciones que está Formosa en estos momentos, ¿no? Y que con estas condiciones van a beneficiar muchos programas, como por ejemplo el Procrear, ¿no? En este sentido, también teniendo en cuenta que hace muchos días no hay casos positivos de coronavirus, la pregunta sería, ¿dónde está la clave de la ausencia de casos durante todos estos días? Muchas gracias.
Sí, a ver si repetimos para que la pregunta... La clave porque no tenemos casos ahora. Bueno, repetíamos y volvemos a insistir un poco también en lo que decíamos ayer, ¿no? Y en esto fundamentalmente tiene que ver, a mi entender, y lo que compartimos todos los días en las reuniones que hacemos del Consejo, primero las decisiones sanitarias. Y en esto volvemos a reconocer y a reforzar que nuestras decisiones están basadas en el ser humano, en la salud y en el bien común. Entonces, tomar esas decisiones a veces difíciles son las que nos orientan constantemente, y en esta vamos a reconocer que realmente el que está viendo un poco más siempre es el que preside estas reuniones, que es el gobernador de la provincia. Entonces, las decisiones sanitarias, por un lado, y eso marca una gran diferencia de lo que ha ocurrido en otros países y en otras provincias también, como recién referíamos. Por otro lado, es fundamental que todas las acciones de gobierno integrales en esta situación están trabajando en conjunto, y en esto, por un lado, el reconocimiento a la seguridad al ingreso de la provincia, en el tránsito interno, en la movilización de las personas, que tiene que ver con las fuerzas policiales provinciales. Por otro lado, y en tercer lugar, quiero remarcar el trabajo de la salud pública, el trabajo que se está haciendo en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, que ha puesto sobre su responsabilidad fundamentalmente el diagnóstico y la atención de los pacientes con coronavirus. Y para eso existe un sistema de salud absolutamente fortalecido, donde en este caso, reiteramos, hay un hospital único en el país que está específicamente destinado para la atención de estos pacientes si fuera necesario. 160 camas disponibles de acuerdo a la gravedad, moderados y graves, un estadio cincuentenario totalmente acondicionado, con 240 camas en caso de pacientes asintomáticos o leves. En este caso, el sistema de salud en toda la provincia está fortalecido. Y el cuarto logro o compromiso que se ha dado con la comunidad. Y en esto sabemos que la mayoría está de acuerdo con mantener estas situaciones, con el control de los ingresos, por un lado, por donde pueden ingresar las personas que tengan el virus, con el alojamiento preventivo, con los hisopados que se están haciendo regularmente, con el control de los transportistas que se está llevando. Entonces la comunidad está acompañando, inclusive con este control social que se está dando, a través de informar si a un camionero sale de su hoja de ruta, si lo ven en un lugar donde no tiene que estar, informa inmediatamente a la policía, y esta es una colaboración y lo tenemos que hacer con esta participación ciudadana. Entonces la comunidad está acompañando, falta más, es cierto, falta más. Falta el que sigamos constantemente manteniendo el distanciamiento, el uso del barbijo, que no llegamos al 90%, porque vemos que muchas personas no lo usan en la vía pública. Pero bueno, tenemos que seguir insistiendo, el logro es entre todos, y esto tenemos que mantenerlo. No queremos, y vuelvo a reiterar, que ni un formoseño se enferme o fallezca por el coronavirus. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leandro Flores de la 98.7 Radio Estilo. Mi consulta es acerca desde hoy comenzaron a aplicar la vacuna, una prueba para los voluntarios en el hospital militar. Y en realidad me gustaría saber si esa vacuna, esos voluntarios tienen ciertos requisitos, cuáles serían los cuidados luego de esa vacuna y cuánto le costaría al Estado argentino comprar esas vacunas. Muchas gracias. Bueno, eso está dentro explico, todo lo que sea estudio de medicamentos, en este caso las vacunas también se los consideran como el rango de un medicamento, se hace dentro de un contexto de un protocolo de estudio, se llama. Tienen pautas, criterios de inclusión y criterios de exclusión, o sea, quiénes pueden ingresar, quiénes pueden no ingresar o participar de ese estudio, siempre es con un consentimiento. El costo de ese tratamiento en general es por parte de la empresa o de la farmacéutica encargada de la producción futura. Si el Estado forma parte, pondrá también parte del Estado, ¿sí? Ahora, el costo posterior, eso no se define ahora, eso se va a definir, tiene muchas, digamos, influencias de distintos motivos, no solo la empresa, sino la capacidad de producción, si formó parte o no el Estado, cuánto formó parte, cuánto va a salir en el mercado. La misma vacuna, por ejemplo, si vamos a un ejemplo,
de una misma empresa no sale lo mismo en Europa, no sale lo mismo que en Estados Unidos, que no sale lo mismo en África ni en la América. Se suelen poner precios, depende de las circunstancias en particular. Eso con respecto al precio. Los controles y el seguimiento siempre va dentro de ese protocolo de estudios, ¿sí? Es un grupo experimental, por decirlo así, que se expone a las personas para ver si va a funcionar o no, cómo funciona, ¿sí? Eso forma parte del estudio de ese grupo de personas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Tenía dos preguntas, pero me tengo que elegir una. Y me vuelco por lo siguiente, ministro González. La provincia de San Juan se convirtió hoy en la primera provincia en retornar a las aulas, pero con la salvedad de que se hizo de forma voluntaria para los chicos, es decir, queda a criterio de los padres. Yo quiero preguntarle con respecto a Formosa. Usted había contestado una pregunta de un colega que se están estudiando, se están analizando todos los protocolos para la vuelta a clases. ¿Cómo sería aquí en Formosa? ¿También sería de forma voluntaria o obligatoria? Gracias. Las definiciones de cómo van a nacer los retornos a clases van a estar dadas por distintas pautas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, nosotros tenemos una provincia extensa que tiene distintas realidades. Entonces, una primera distinción que tenemos que realizar es: tenemos una realidad urbana y tenemos una realidad rural. Y ahí hay una distinción muy importante. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es, en los casos de tener una realidad urbana, ¿existe la necesidad de contar con un servicio de transporte público para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes deban concurrir al establecimiento en el cual cursan? Es una pregunta que hay que responderla para poder establecer qué parámetros utilizar o no. También tenemos aspectos culturales que difieren de la realidad que pueda tener la provincia de San Juan, que si bien he tenido oportunidad de vivir cuando era muy pequeño, porque mi familia estuvo un tiempo en San Juan, la desconozco, pero en Formosa tenemos una realidad de que tenemos una provincia multiétnica, pluricultural y plurilingüe. Esa es una realidad también que debemos contemplarla. Entonces es un conjunto de cuestiones que son analizadas. Mencionábamos de que las autoridades del Ministerio de Educación mantuvieron durante la semana pasada reuniones en las distintas delegaciones zonales. Cada delegación zonal es una realidad propia, particular, y el trabajo en conjunto con las autoridades de la delegación zonal, pero también con los directores y directoras de escuela, ha permitido enriquecer una mirada omnicomprensiva que permita brindar respuestas adecuadas a cada una de esas realidades. Por lo tanto, señalar en este momento que el inicio de las clases en Formosa será de tal o cual manera, nos parece que es un atrevimiento en este estado de cosas por parte de nosotros que simplemente somos los voceros de un trabajo que venimos realizando todos los días con la conducción y la decisión del gobernador Infram. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que, según nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo es unipersonal y el pueblo de Formosa le otorga su confianza al gobernador, que en este caso es el doctor Gino Infram, para que él tome las decisiones de las políticas que debemos seguir los formoseños. Y ese mandato es por 4 años. Quienes colaboramos con él, ya sea
nuestro carácter de ministros u otros funcionarios, colaboramos con él. Pero las decisiones y la conducción de todo este proceso la lleva adelante el gobernador de la provincia. Toda conducción se mide por los resultados. Toda conducción se mide por los resultados. Y la verdad es que hoy anunciemos una nueva alta y que hayamos tenido 86 casos y hoy que permanezcan en nuestro hospital solamente 2 pacientes, habla a las claras que tenemos una conducción en términos de política sanitaria y en términos de política en general muy clara, muy definida y que evidentemente tiene un resultado concreto. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Diario Norte Formosa, Ángel Blasich. Ministro González, todos sabemos que las fiestas o reuniones familiares o que exceden al número familiar están prohibidas. Anoche, a última hora, llegaba noticia del interior de una tragedia en el Cogoy. Si esa reunión familiar de ahí del paraje El Cogoy estaba autorizado, si nos puede brindar información, porque creo que hubo una gresca ahí entre vecinos. Gracias, ministro. En el día de ayer yo tuve oportunidad de leer en un medio que obviamente no es simpático con nosotros, obviamente fue un medio que fue oficialista hasta el 10 de diciembre y que señalaba en su comentario de que mañana, por ayer domingo, o hoy decía, no me acuerdo, íbamos a ver una ciudad sitiada, una ciudad prácticamente militarizada, porque el gobierno malo iba a poner a todos los policías habido y por haber para perseguir a la gente. Y quienes tuvieron la oportunidad de recorrer ayer no vieron nada de eso, nada de eso. Porque también nosotros habíamos respondido en oportunidad de una pregunta en ese sentido, que no íbamos a poner un policía detrás de cada persona para cuidarnos, sino que lo que planteábamos y proponíamos era apelar a la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Y eso es lo que ocurrió. Aún a pesar de eso, hubieron algunas situaciones como la que usted está comentando. Y debemos señalarlo, es la típica situación que Formosa tiene en nuestra provincia anualmente un promedio en términos de números absolutos entre 30 y 40 homicidios. 30 y 40 homicidios. El 90% de los homicidios es típico, y es el caso de 2 personas que se conocen, se juntan, se ponen a tomar, se desconocen y terminan o hincándose o tirándose un tiro. La semana pasada recordamos de que en una reunión de personas también, alcohol de por medio, hubo una discusión, salieron y uno enojado la emprendió a los tiros contra la casa y tuvimos una persona herida y otra fallecida. ¿Lo recuerdan, no es cierto? Eso fue la semana pasada. Y ahora tuvimos esta situación en el Cogoy. Pero además de eso, hemos tenido otros episodios, como por ejemplo en Pirané, hemos tenido un caso de una persona que tiene una herida de arma blanca en el contexto en el que estamos hablando también con la presencia del alcohol. Sin mencionar los distintos hechos de tránsito que hemos tenido durante el fin de semana y que también les contamos que están en franco aumento. Entonces esto nos pone en la disyuntiva de pensar dónde está el inconveniente. Por un lado, nos piden de que no hagamos controles, pero por el otro lado,
cuando apelamos a la responsabilidad, advertimos que muchos no cumplimos adecuada y acabadamente con nuestra responsabilidad social y cometemos este tipo de situaciones. Entonces, esto es lo que nos puso como interpelación el doctor Ramón Carrillo, cuando dijo de que la salud no es solamente un derecho, sino es un deber. Es un deber la salud, y más en estos tiempos. Y la salud no es un acto estrictamente individual, que tengo que cuidarme yo como persona, sino también la salud es un hecho social, porque también mi salud le pertenece a mi familia y a las personas que amo. O sea, esa es la cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese es el planteo que nosotros debemos sopesar cuando tengamos que llevar adelante cualquier tipo de acción. Como por ejemplo, lo hace don Lucio, que es quien está en la imagen que preside hoy nuestra conferencia de prensa. Don Lucio es el chipero de la avenida Néstor Kirchner y Tazzone. Y muchos de los que están acá en el salón asienten con la cabeza porque evidentemente algunas veces paran y le compran la chipa a don Lucio, que dicho sea de paso, nos contaron que es riquísima. Pero fíjense cómo don Lucio se está cuidando. El uso del barbijo es un elemento esencial en este momento. Tiene que formar parte de nuestra vestimenta. Así como nosotros no salimos desnudos a la calle, no salgamos tampoco sin barbijo. Y en la medida de nuestras posibilidades, quedémonos en nuestras casas. Y nos lavamos las manos, y nos las desinfectamos con alcohol. Y si me encuentro con otra persona, mantengamos el distanciamiento físico necesario en estos tiempos. Así me cuido yo, lo cuida el otro, y el otro me cuida a mí. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos la presencia de los miles de formoseños que nos siguen por las distintas redes sociales del gobierno de Formosa o también de los distintos medios de comunicación social aquí presentes a través de todos los sistemas, tanto de internet, televisivos como de radio. Muchas gracias a todos y todas. Que Dios y la Virgen nos bendigan.